Poco tiene que ver el spoiler del pastor, pero eh, yo creo que es Dios el que nos ha estado hablando a través de este mes. Y bueno, también es un gozo escuchar que va a ser el próximo mes. Eh, Necesitamos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4, 19 al 16. Efesios 4, 19 al 16. Efesios 4, 19 al 16. De 9-16, del 9 al 16, perdón. 4 9 al 16. Ya estamos ahí. Efesios 4 9 al 16 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unión de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, y porque el día de hoy, Señor, nos permites estar aquí, escuchando tu palabra, leyéndola, pero sobre todo, Señor, yo te pido que estés hablando en nuestras vidas, que el día de hoy podamos hacer retos, podamos derramar nuestro corazón delante de ti y que seamos cada día más y más a la imagen, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. En esta hora yo te pido, Señor, que seas el que estés tomando el control y que tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Entonces decimos, amén. Eh, ¿Qué acabamos de leer? Acabamos de leer, creo que es uno de los versículos importantes, ¿no? De la fe cristiana y habla justo de perfeccionar a los santos para la edificación. De los puntos que podemos resaltar de estos versículos es unidad en la fe y, y entendemos que si no hay fe en Cristo, no tenemos un propósito. Nos estamos alejando de lo que verdaderamente quiere Dios para nosotros. Y lo leemos también ahí y dice, conocimiento del Hijo de Dios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el 13 y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero lo más importante viene en el 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier. Y es chistoso porque cada uno de nosotros, desde que nacemos, cambiamos mucho, ¿no? Somos fluctuantes en la forma de nuestro cuerpo, porque cambia todo, ¿no? Es chistoso porque bueno, en este caso, cuando tienes un bebé, en mi caso está Elliot, pues ves que la proporción de sus manos y su cabeza es muy desigual, ¿no? Imagínense que nosotros estuviéramos como los bebés, ¿no? ¿Qué proporción sería nuestra mano? Estaría muy pequeña, estaremos muy cabezones y las manos muy pequeñas. Pero esa es una realidad, ¿no? De manera natural somos fluctuantes en lo físico y también en nuestra forma de ser. Eh, y bueno, retomando un poco a mi hijo, eh, tiene apenas unos escasos 11 meses, y en esos 11 meses, pues ha cambiado mucho en sus gustos. Primero una alabanza, una canción que le gustaba, lo tranquilizaba cuando empezaba a llorar, y ahora pues se sigue de corrido llorando, ¿no? Y ahora es otra que hace que se tranquilice. Y son cosas diferentes que lo vemos palpable desde que uno nace, ¿no? Y igual, ciertos juguetes que antes era prácticamente lo que le daba paz y ahora ya no les gusta y quieren otras cosas. Y a veces somos así como cristianos, eh, no crecemos en la parte de estar buscando más y más a Dios y somos fluctuantes en nuestros sentimientos y en nuestras formas de pensar. Cuando estamos en una situación complicada, pues a veces es ahí donde no queremos seguir. Eh, o a veces nos ganan otros sentimientos y el punto importante es que nosotros crezcamos. Lo leíamos ahí, ¿no? En el versículo dice que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente. Eso representa para nosotros un cambio de forma de pensar y un cambio de forma de vivir. Eh, la diferencia es que nosotros no crezcamos. Al punto al que voy es, como niños, tenemos que llegar a una edad adulta, pero hay veces que nuestra forma de vivir y nuestra forma de caminar en este mundo demuestra completamente lo contrario. Y más hablando en las cosas de la fe, en las cosas que son importantes y en las cosas que son de Dios. Vamos a abrir ahora Santiago 1:6. Dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Aquí estamos viendo algo importante, pero pidan con fe, ¿no? Aquí está hablando, no está hablando de otra cosa más que nosotros tengamos fe y que nuestra forma de ser es que no esté de un lado para otro, ¿no? Así como las ondas del mar van de un lado para otro, así podemos ser nosotros. Podemos decir un día estar bien con Dios y nuestras actitudes ponernos en contra de Él. Pidan con fe, no dudando nada. Y más abajo en Santiago 1:8, ahí más adelante dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos de aquí han sido inconstantes? ¿Cuántos somos inconstantes? Eh, y buscando la definición de fluctuante obviamente es un adjetivo
que describe algo que oscila y que varía o cambia continuamente. Eh, la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo, pues, no fue fluctuante en ningún momento. Y nosotros como cristianos tenemos que seguir al Señor Jesucristo, tenemos que buscar la semejanza a Él. Y en todo momento, si analizamos esta escritura, nos damos cuenta que somos muy fluctuantes en muchas cosas. Y más en las cosas que ya sabemos que debemos de hacer cada uno de nosotros como cristianos. Cosas que son fundamentales, son, digamos que la cimentación de una vida cristiana, como la oración, el ayuno, el estar en comunión con Dios, y no se hace eso. O sea, en lo básico no somos firmes, somos fluctuantes. Y yo creo que eh, al estar preparando este mensaje, pues Dios me mostró varias cosas que en mi vida tienen que ser hechas con firmeza y tienen que ser cambiadas por completo. ¿Por qué? Porque si no, sería exactamente igual que Elliot, ¿no? Un niño no crecería. ¿Y qué es lo que buscamos cuando tenemos a un hijo? Que crezca, que pueda, que pueda tanto crecer como estatura, así como conocimiento de Dios, y sobre todo que, como todos, Él pueda, buscamos y esperamos que la gente sea salva, ¿no? Él va a llegar en algún momento que tome esa decisión, y yo tengo fe en Dios que así será, pero lo que, lo que quiero externar es que eh, el ser fluctuante está a la vuelta de la esquina. El ser fluctuante es algo que lo traemos de manera natural, pero con ayuda de Dios, eso puede ser quitado. Amén. Eh, Leíamos en el versículo de Efesios, dice para engañar, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Satanás con Eva? Engañó, y asimismo cayó Adán, y bueno, la historia ya todos nos la sabemos, ¿no? Hasta el día de hoy. Eh, Realmente el ser fluctuantes nos hace pecadores delante de Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos teniendo fe en Él, ¿en quién estamos teniendo fe? ¿En qué estamos creyendo? Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 3 del 12 al 16. Filipenses 3 del 12 al 16. Sus Biblias. ¿Ya están ahí? Dice Filipenses 3, 12, 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asir, bueno, ese es un verbo que quiere decir tomar o ser agarrado, ¿no? Eh, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también
os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Eh, yo creo que este versículo es un reto para nosotros, porque dice justo que no es que lo hemos logrado o que lo haya alcanzado en este caso Pablo, pero dice olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuántas veces traemos al recuerdo lo que está atrás, pero lo seguimos reviviendo? Y eso tiene que ver con nuestra inconsistencia, con nuestros pensamientos y también los puntos en los que nos hacen ser fluctuantes, ¿no? Si nuestra fe está firme en Cristo, podemos avanzar y podemos hacer muchas cosas. Y considerando justo el tema de este mes, pues necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros. El Espíritu Santo es lo único que cada uno de nosotros necesita para que la obra de Dios se haga, porque sin Él no hacemos nada. O si hacemos algo superficial, pero lo que está detrás de todo no va a traer ningún efecto. Amén. Eh, y es triste porque a veces confundimos al Espíritu Santo como alguien que podemos usar para que lo que nosotros queremos se haga. Y no es así. Nosotros tenemos que estar sensibles para que se haga lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Ese es el gran problema. Y en general hay una confusión, en muchas ocasiones podemos llegar a pensar así. Y, y una de las cosas que nos estorba para que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas es el pecado, definitivamente. ¿Qué tan seguido pedimos perdón a Dios? Y eso es algo que me estuve cuestionando y Dios me estuvo mostrando, porque ¿quién no pecó el día de hoy? Todos. Y a veces quizás no es una acción hecha directamente, pero surge y nace desde nuestro pensamiento. Eh, y sí sabemos que tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero ¿qué tan seguido lo hacemos realmente? Esto tendrá que ser un ejercicio que lo tuviéramos que estar haciendo diario. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y, y no es decir, Dios, perdóname por todos los pecados que el día de hoy hice. No, es como si un niño hace destrozos y, no, pues perdóname por lo que hice. Realmente se ve una actitud que no es de corazón. Simplemente es pedir perdón, pero porque sabes que estuvo mal, pero no sabes, no especificas qué es lo que estuviste haciendo. No sé si me estoy explicando. Con Dios tenemos que decirle, Dios, yo sé que hice esto. Quizás hay algunos pecados que no nos acordemos, pues bueno, pero lo importante es que nosotros estemos buscando el perdón de Dios de manera constante, porque el pecado es el que está estorbando para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y el pecado nos aleja del propósito. ¿Cuántos dicen amén? Eh, no seamos fluctuantes. Tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios y en lo que Dios nos está mostrando. Y este versículo que leíamos del doble ánimo es alguien inconstante. Eh, yo no quiero ser inconstante. Que lo que digamos sea, que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Y si hacemos tratos delante de Dios, con eso, con esa pregunta
pues bueno, haciéndome yo esa pregunta, me doy en la torre, porque cuántas veces no hago una promesa a Dios y me doy cuenta que en mis promesas soy fluctuante. Le digo, Dios, me comprometo a hacer esto y al momento de acordarme, sí, cierto, quedé en esto y no lo he hecho. Dios quiere que avancemos y que crezcamos, pero que lleguemos a un punto donde cada uno de nosotros seamos maduros y de esa madurez nosotros podamos ser usados por Dios. Amén. Eh, por último, quiero que abramos nuestras Biblias en Hechos, Hechos 17, del 16 al 34. Pero ahora me gustaría que la leyéramos en TLA, traducción al lenguaje actual. Hechos 17, desde el 16 dice, Pablo en Atenas, mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. En la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que encontraba allí. Algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí mismo para no hacer lo malo. Algunos de ellos preguntaban, ¿de qué habla este charlatán? Otros decían, parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa resurrección. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago. Areópago. A la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y estos le dijeron, lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? Pablo se puso de pie ante la junta y les dijo, habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoraban a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es el dueño del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie, al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona, hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da poder para vivir y movernos y para hacer lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura.
Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían, pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitará. Resucitara, perdón. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor hablamos de esto otro día. Pablo salió de ahí, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Damaris y también Dionisio, que eran miembros del Areópago. ¿Qué vemos en esta historia? Dios me empezó a hablar a través de ella y me mostró que a veces nosotros tenemos la misma forma de pensar que los filósofos de ahí. Eh, ¿Qué era lo que decían los filósofos o lo que acabamos de leer? ¿Qué eran qué? Que debíamos ser felices, ajá, y controlarnos a no hacer lo malo. Y a veces nos acercamos a Dios pensando que eso es lo único que tenemos que hacer. Nos acercamos a Dios y hacemos estatuas como ellos lo hacen. Y no me refiero de manera física, sino estatuas en nuestra forma de pensar. Porque creemos que Dios es de esta manera, porque creemos que Dios actúa de esta forma, pero la realidad es que es una deficiencia o es una falta de conocer o de buscar más y más a Dios en nuestras vidas. Si nosotros lo conocemos, sabemos qué es lo que quiere de nosotros y cómo le agradamos. Pensando en estos atenienses, ¿cuál sería la diferencia de nosotros si estamos cayendo en esa manera de pensar versus esos filósofos que le gustaba hablar de cosas nuevas? No habría diferencia. Y si Dios nos está dando la oportunidad de conocerle, si está dándonos la oportunidad de no ser fluctuantes, de tener un carácter y una sola decisión, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos pensando en que Dios es de una forma cuando nuestra manera de pensar está muy alejada de la realidad? Estamos en un compañerismo, estamos en un conjunto de iglesias que tiene una misión, una visión y una forma de caminar. Y lo que se busca es que nosotros crezcamos. Eh, Podemos estar en un lugar donde simplemente vengamos un día, podemos estar en un lugar donde simplemente escuchemos un mensaje, pero ¿cuál va a ser el cambio de nosotros? ¿Qué pensaría un Pablo? ¿Qué pensaría un Pedro? Ni siquiera diría, tú no eres, o sea, no eres cristiano. ¿Dónde estás compartiendo la palabra? ¿Qué estás haciendo para Dios? Y estamos en un lugar donde tenemos ese privilegio, donde podemos ser esos instrumentos que en las manos de Dios pueden hacer la diferencia, pero necesitamos del Consolador, necesitamos del Espíritu Santo para que Él pueda tomar el control de nuestras vidas y que seamos guiados a donde tengamos que ir.
En la Biblia hay muchos ejemplos donde dice, y el Espíritu Santo no les permitió ir ahí. Y el Espíritu Santo, y a veces somos tercos, hacemos cosas conforme a nuestras decisiones y no conforme a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Vamos a ponernos en pie, estamos terminando.